Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Muy buenos días o buenas tardes, según corresponda. Le damos cordial bienvenida a la clase final del curso internacional Sello CLAD, la Agenda 2030 en Iberoamérica, Cómo avanzar sin dejar a nadie atrás, a cargo del profesor Manuel Arenilla. Antes de dar inicio con la clase de hoy, queremos felicitar a todos los participantes que se han mantenido haciendo las entregas de sus trabajos y asistiendo a todas las clases virtuales que hacemos semanalmente. Para nosotros es un privilegio poder recibirles semanalmente, y ya hoy que tenemos la última clase, queremos detallar algunos puntos antes de dejarlos con el profesor, y son las entregas que restan para la culminación del curso internacional. Tenemos una entrega que es del trabajo grupal que se les hizo ayer a través de el grupo de WhatsApp, el envío de los equipos conformados, divididos según país y según nacionalidad. Bueno, según nacionalidad fueron divididos, y también considerando el género fueron creados 5 equipos, los cuales estarán trabajando para la presentación del trabajo grupal que tiene una fecha de entrega el día lunes 22 de mayo. Este trabajo, a diferencia de los trabajos individuales, tiene la consideración de que serán 2000 palabras, hasta 2000 palabras, en formato PDF que ustedes deben enviarle al docente, a diferencia del individual que tenía 750 palabras. Pero se les hizo el envío desde el día de ayer de la conformación de los equipos para que entren en contacto entre los miembros de su equipo para poder sacar adelante esta actividad. Posteriormente tenemos la entrega de una idea general del trabajo final que tiene fecha de hasta el 25 de mayo. Ustedes pueden hacer el envío mucho antes de esa fecha, se les recomienda que lo hagan antes del 25 de mayo. Y finalmente, el día 29 de mayo se estará haciendo la entrega definitiva de su trabajo individual final. Este trabajo final es individual. Bueno, sin más preámbulos, sin más comentarios al respecto, sino que al finalizar, si ustedes tienen alguna duda o consulta hacia el profesor, abriremos el derecho de palabra. Bueno, dicho esto, dejamos con ustedes al profesor Manuel Arenilla. Adelante, profesor. Muy buenos días, muy buenas tardes. Esta es la última sesión y, bueno, como le comentaba el profesor Barreto hace unos momentos, estoy realmente satisfecho. Han hecho ustedes un buen seguimiento del curso, unas buenas intervenciones en el foro, unas buenas presentaciones de las actividades y un alto nivel. Yo les he hecho pequeños comentarios tanto en el foro como en las evaluaciones de cada una de las actividades y bueno, también he constatado algo que es muy positivo, ¿no? Que es el alto grado de madurez de muchos de ustedes que, digamos, no son noveles en la aproximación a la Agenda 2030 y han hecho intervenciones realmente interesantes y propuestas realmente interesantes. A ver, como les digo, bueno, yo suelo aprovecharlas. De hecho, bueno, en algunos de los documentos que tienen ustedes en la plataforma, pues verán buenas prácticas 2022, porque están sacadas de muchas de sus observaciones y propuestas, pues habrá unas buenas prácticas de 2023. Bueno, tenemos hoy un poco de prisa porque después hay una gran intervención
intervención del profesor Aguilar de México, es uno de los grandes referentes en administración pública, no solo de Iberoamérica, sino en el mundo. Es realmente un gran especialista en modelos de gobernanza y en modelos de funcionamiento de los gobiernos en nuestra región y, desde luego, uno de nuestros grandes teóricos. Bien, vamos a ver qué es cuando empezamos este curso, esta es la cuarta edición, pues bueno, pues vimos que efectivamente, bueno, estábamos afectados por la pandemia, era el año 2021 y todavía no sabíamos muy bien cuál era el efecto y todavía no lo acabamos de saber, cuál es el impacto de la pandemia, tanto en la Agenda 2030, eso sí que tenemos más información, sobre todo del sistema de Naciones Unidas, pero de cómo estaba afectando nuestras administraciones públicas. Por eso, bueno, hay un trabajo en equipo, que ya les ha explicado el profesor Barreto, y ese trabajo en equipo, bueno, pues se trata de que ustedes pongan en común. Es un poco más largo que los anteriores, pero también ustedes son muchos más, y se trata de que contesten a las preguntas, ¿no? A las preguntas que se les hace para esta actividad. Esto, bueno, yo creo que también es una puesta en común muy interesante y una perspectiva de cómo ustedes percibiendo. Bueno, antes, cuando estábamos en mitad de la pandemia, bueno, pues había muchos documentos, algunos de grandísimo interés, sobre todo la base de datos que estableció el Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia, donde recogía pues, buenas lecturas y buenas intervenciones, algunas de ellas pues, de premios Nobel, de grandes profesores, muy conocidos, como Harari, etcétera, donde estaban, digamos, haciendo prospectiva de qué es lo que podía pasar después de la pandemia. Bueno, las buenas noticias es que algunas cosas han ido bien, sobre todo en materia de aceleración desde el punto de vista de las tecnologías y herramientas digitales. Y las malas noticias es que, bueno, pues no hemos aprendido lo suficiente de lo que pasó durante la pandemia, ¿no? Y en algunos casos, peores noticias, ha habido retrocesos en el ámbito, por ejemplo, de los derechos y libertades, desde el punto de vista del rendimiento de la democracia y también de ciertas tendencias preocupantes en cuanto hacia gobiernos autoritarios o gobiernos fuertes, ¿no? Esto es lo que hemos visto, pero las promesas que se decían en aquel momento de estas personalidades, pues no se han cumplido muchas de ellas. Vamos a profundizar en ello y vamos también a que en esas actividades que tienen que hacer en equipo, en grupo, bueno, pues se reflejen, ¿no? Yo creo que ahí podemos aprender todos mucho y entre ustedes en cada uno de los equipos, ¿no? Bien, vamos a ver la situación pre-COVID, cómo estábamos antes de la pandemia, justo antes, tampoco parece que hace muchísimos años, pero eso no llega ni hace 4 años, ¿no? Y qué impacto ha tenido, qué medidas se han adoptado. Vamos a ver, muy sencillo, porque es imposible hacer un seguimiento de todo lo que ha pasado en el mundo, pero ustedes es lo que van a hacer en sus actividades y vamos a ver algunas propuestas y, como siempre, unas breves conclusiones. Bueno, como siempre tienen también el documento, lo van a tener colgado en la plataforma, con lo cual, bueno, se trata ahora de que podamos después, al acabar mi intervención, que voy a intentar que sea lo más sintética posible, puedan hacer ustedes las preguntas u observaciones que estimen pertinentes, ¿no? Bueno, pues en la situación pre-COVID, que es el mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Pues bueno, pues este es el mundo complejo, un mundo que es muy difícil de articular, como si fuese un cubo de Rubik, donde hay cuestiones que tienen que ver sociales, cuestiones medioambientales, cuestiones climáticas, aspectos de desarrollo tecnológico, tanto desde el punto de vista de las tecnologías digitales como de la genética, o bueno, muchos aspectos de la globalización desde el punto de vista económico, financiero, cuestiones que tienen que ver con el desarrollo concreto, ¿no? De algunas de las tecnologías o del futuro, digamos, y también cuestiones del punto de vista geoestratégico, del punto de vista de cómo han cambiado las cuestiones de una manera bastante rápida, ¿no? Bueno, pues si vemos las últimas 3 décadas, veremos que en estas 3 últimas décadas pues, hemos visto bueno, pues, la aparición del World Wide Web en el año 1990, el atentado a las Torres Gemelas en el 2001, el desarrollo de la igualdad de género en el aspecto de la mujer, también el desarrollo de distintas identidades sexuales, la centralidad del medio ambiente, que arranca en los años 70, pero busca y consigue una gran centralidad pues, hace unas 3 décadas, el desarrollo exponencial de Internet como no podíamos imaginar hace solo 30 años, una globalización que primero fue financiera y que generó pues, bueno, pues, grandes problemas desde el punto de vista mundial, la crisis del 2008 y cómo afectó a todo el mundo, y esa globalización como poco a poco ha sido comercial, una globalización tecnológica, cultural, también de contenidos, en fin, de medios de comunicación. Esto es casi imparable. Y digamos que estamos viviendo la época de las identidades. Hay identidades de todo tipo, identidades
raza, étnicas, identidades de género, identidades de carácter sexual, identidades territoriales, ideológicas, y digamos un mundo y que lo que han hecho que este mundo se fragmente enormemente. Por lo tanto, gestionar la diversidad y la pluralidad resulta un enorme reto para las administraciones públicas, que estábamos funcionando desde el paradigma de la igualdad, que es propio de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿no? Desde la Revolución Francesa, que el gran mito de la Revolución Francesa es romper las barreras, los distintos estamentos que existían, y por lo tanto es convertir a un ciudadano, también el concepto que había de ciudadano en el siglo XVIII, pero hemos avanzado a un ciudadano con derechos universales para el conjunto de la población mayores de 18 años, ¿no? Eso es en lo que nos dimos a principios del siglo XX. Bueno, esto se está fragmentando, se está rompiendo. Si vemos, digamos, los acuerdos y concurrencias de las distintas ideologías políticas, pues realmente son menores que lo que podía ser hace 40 o 50 años. Esto dificulta de una manera, de sobremanera, dificulta sobremanera el funcionamiento y de las entidades públicas y muy especialmente de la administración. Bueno, también hemos vivido algo impensable en el caso europeo, que es la salida de un país. Antes nos pasamos durante muchos años incrementando de 9 países a 28, en fin, con una serie de listas de espera. De repente sale uno de los grandes países, que no es un país fundador de la Comunidad Económica Europea, pero sí uno de los países centrales, lógicamente, en el caso europeo y a nivel mundial. Y esto supuso pues, algo importante que leía ayer precisamente de un autor, ¿no? Decía que, bueno, que esto de que el futuro siempre va a ir a mejor y de que el futuro siempre tiene esa idea positivista, ¿no? De que la tecnología, el desarrollo de la democracia, pues el futuro siempre iba a ser un futuro esplendoroso desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista de los avances y de la unión en el mundo, pues vemos de repente que esto se rompe, ¿no? Se rompe en la crisis del 2008, donde aparecen esas luchas de identidades, se rompe pues también con el Brexit y se rompe con la pandemia, ¿no? Entonces, cuestiones que veíamos que era un largo desarrollo y crecimiento del mundo a mejor, pues de repente vemos que esto puede pararse, incluso irse marcha atrás en algunos proyectos en los que habíamos gastado muchísima energía y habíamos puesto muchísima ilusión, ¿no? Bueno, la guerra comercial entre China y Estados Unidos es algo más que una guerra comercial, es una guerra desde el punto de vista también ideológico. En estos momentos hay una batalla importante y uno de los escenarios importantes en el mundo, quizás no desde el punto de vista, digamos, explícito, pero muy importante, es la batalla que se está desarrollando en América Latina, ¿no? Entre estos dos gigantes, entre Estados Unidos y China, y desde un punto de vista ideológico mucho más importante a futuro, desde el momento de la historia que estamos viviendo, digamos, la manera de entender el mundo, desde el punto de vista de si estamos apostando por democracias liberales, ¿no? Que son las democracias gestadas en Occidente. Latinoamérica es Occidente desde el punto de vista de la globalización, desde el punto de vista histórico, y por otro lado tenemos otro tipo de bloque, podríamos decir, otro bloque que es el bloque iliberal, es el bloque, digamos, incluso dentro de algunos países de Occidente, donde ha habido retroceso en el desarrollo de la democracia y el respeto y garantía de los derechos humanos, y otros países, ¿no? Pues es el caso de Rusia, es el caso de China y otros países donde, digamos, no se han incorporado o bien plenamente o nunca a este modelo liberal, básicamente porque algunos no se consideran o no lo son en absoluto occidentales, ¿no? Tenemos esos dos grandes bloques y la guerra comercial es uno de los elementos muy importantes. Bueno, aquí, mientras tanto, paradojas que suceden, mientras el mundo parece que se divide y se fragmenta, nos encontramos con la Asociación Económica Integral Regional entre China, Japón, Occidente, digamos, podríamos decir, Corea del Sur, Occidente, Australia, Nueva Zelanda, pero China, que no es Occidente, y 10 naciones del sudeste asiático. 2.000 millones de personas, un tercio de la economía mundial. No ha avanzado demasiado, pero esto sucedía durante la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esas idas y venidas, esas fragmentaciones en el mundo y que esas tendencias que parecía que iba a ser a la confluencia y a las alianzas. Hemos tenido una semana de alianzas en este curso del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, pues bueno, nos movemos en esos vaivenes que son muy propios del cambio de era, ¿no? Que es en el que estamos inmersos. A la vez tenemos retos importantísimos.
desde el punto de vista de las migraciones y los refugiados. Pues este es el límite Venezuela-Brasil, tanto en el Mediterráneo como en otras zonas del mundo, donde los desplazados y refugiados por la guerra de Siria, por la guerra ahora de Ucrania, más de 5 millones de personas. En fin, tenemos situaciones en casi todos los continentes, bueno, casi todos los continentes, ¿no? Y esto supone un gran reto y, bueno, y hay una lucha entre, digamos, la preservación de las fronteras, la soberanía frente a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Tenemos unos grandes retos, unos grandes problemas y que están dominando la agenda mundial, ¿no? Bueno, a la vez, hoy están desde ayer y antes de ayer, están apareciendo en todas las redes en el mundo, que están en retroceso a las agencias de noticias, digamos, que eran muy extremistas desde el punto de vista de las noticias, muchas de ellas rayando o claramente entrando en fake news, en bulos, ¿no? Y también tiene que ver con el mundo que hemos vivido y lo vivimos durante la pandemia. Pues a veces preferimos mentiras confortables o agradables a las verdades incómodas, ¿no? Entonces siempre lo edulcoramos o buscamos lo extremo, ¿no? Naciones Unidas nos cuenta en estos momentos, en nuestra historia, analizando textos, 14 millones de libros publicados en diversos idiomas en el último siglo, pues nunca ha habido peores noticias que en estos momentos, ¿no? Y nunca ha habido mayor conflictividad política. Esto es algo también, es de Naciones Unidas de hace unas semanas, hace unos meses publicado, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mundo en el que nos estamos moviendo, que es un entorno profundamente cambiante y en el que la administración pública, lógicamente, se ve influida de una manera determinante por ese entorno, porque cambian las preferencias, cambian también los recursos, cambian las demandas sociales y cambian los centros decisionales sobre el mundo, ¿no? Que inciden en cada uno de nuestros países. No solo los países, digamos, más que están en vías de desarrollo, sino también en países centrales dentro de las economías, donde hay decisiones pues, de carácter tecnológico, de carácter geoestratégico, que se toman, por ejemplo, fuera de las fronteras, ¿no? Es el caso europeo en materia tecnológica, donde estamos un poco a la defensiva de los grandes avances en materia de inteligencia artificial y hacemos lo que podemos desde el punto de vista de la regulación, de la nube, de la inteligencia artificial, de los datos, pero mientras tanto el desarrollo, por ejemplo, último, que hablaba ahí con una compañera en la facultad, que todos estamos un poco sorprendidos primero y después preocupados y ahora alarmados, que es con el ChatGPT y el resto de tecnologías que digamos que son capaces de escribir a altísimo nivel o con un nivel adaptable a las distintas edades o digamos cultura de cada las personas que lo utilicen y que van a romper el concepto de evaluación, por ejemplo en trabajos, en tesis doctorales, etcétera, donde bueno, esto son retos pero que ya no solo afectan a cuestiones concretas educativas, sino a cuestiones muy importantes como los medios de comunicación o que van a afectar a la propia producción del contenido, ¿no? Esto va a ser, y quién va a ser el propietario de ese contenido, quién va a ser los propietarios de los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una cuestión realmente importante y la sensación que se tiene, estoy escribiendo ahora una cosa muy breve para un prólogo de un libro sobre inteligencia artificial, la sensación que tenemos desde Europa es que vamos rezagados con respecto a las 4 o 5 grandes corporaciones tecnológicas mundiales, ¿no? Claramente, que además están ubicadas fundamentalmente en Estados Unidos de América y también en China, ¿no? Bueno, la COVID pues, supuso un impacto realmente importante, un gran experimento mundial a la vez en todos sitios, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y las distintas reacciones. Ayer aparecía un informe sobre la educación primaria en Europa, para los niños pequeños, ¿no? en Europa, y aparecía que el impacto de la COVID ha sido muy diferente, parando todos los países a la vez en los sistemas educativos y pasando a remoto en teleasistencia, en teleformación, en teleeducación, pues el impacto ha sido muy distinto en cada uno de los países europeos. Y España, por ejemplo, no ha salido bien parado. Hemos retrasado varios puntos sobre la anterior evaluación y no ha afectado, sin embargo, a otros países cuando el fenómeno fue simultáneo en todos los países. Esto es un tema muy interesante. ¿Por qué en unos países sí y en otros no? Eso todavía no lo tenemos bien digerido, no lo tenemos bien analizado. Por eso también es interesante el ejercicio que van a hacer ustedes en equipo, ¿no? Cómo ha afectado a las distintas instituciones a los distintos países. Bueno, aquí vemos pues las variedades sobre las muertes diarias por COVID, ha afectado a distintas regiones del mundo, también las vacunas, como ha afectado de una manera muy distinta. Ha habido un enorme, en fin, ha habido un terrible despertar a una realidad de profundas desigualdades en el mundo y dentro de cada uno de nuestros países. Entonces, realmente, en fin, es para hacerlo pensar y, sin embargo, hemos pasado de puntillas sobre esto, ¿no? Bueno, estamos inmersos en una revolución industrial, la cuarta revolución industrial, aunque todavía no estamos muy metidos en ella, pero bueno, si sigue avanzando a esta velocidad la inteligencia artificial nos vamos a meter digamos, de cabeza, ¿no? En toda ella.
es la reflexión y esta cuarta revolución industrial pues de la robótica, las profesiones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, la analítica de datos, los sensores inteligentes, la inteligencia artificial, el desarrollo de 5G, que ya grandes compañías telefónicas ya van a abandonar algunas de las redes físicas para sustituirlas por las 5G, todavía no la fibra óptica, pero sí el par de cobre convencional a través de la DSL, Internet de las cosas, donde ya nos movemos, la previsión es en muy poco tiempo que tengamos, actualmente hay más de 25.000 millones de objetos conectados, vamos a pasar en muy poco tiempo a 75.000 millones de objetos conectados. Y después el blockchain o la cadena de bloques, ¿no? Que genera la desintermediación, puede generar la desintermediación de la administración para generar confianza, entre las personas que intervienen en procesos, por ejemplo, en registros de propiedad o registros, aquí en estos momentos hace la administración pública, ¿no? Esto es una cuestión que todavía estamos empezando, pero ya hay buenas experiencias a nivel mundial. Bueno, a la vez nos encontramos con las cadenas de suministros que se rompieron durante la pandemia, que en estos momentos está obligando a muchos países a replantear y a muchas empresas a replantear, digamos, la cercanía de esa industria de producción y a replantearse en los países que, digamos, abandonamos demasiado pronto la industria localizada en nuestros países y la trasladamos, la deslocalizamos sobre todo a Asia, y que la pandemia nos ha puesto que esto es un enorme riesgo para el desarrollo productivo, porque la crisis de los microchips pues, ha supuesto el retraso de meses en la producción de automóviles o la producción, digamos, de industria, de maquinaria, de electrodomésticos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ha supuesto, y después esto también nos ha puesto de manifiesto pues que la centralización es un hecho innegable a nivel mundial desde el punto de vista tecnológico y que una buena parte de esa centralización tecnológica se encuentra en Taiwán, ¿no? Donde se produce o se ensambla el 53% de los microchips en el mundo, se fabrican el 60%, se piensan, se inventan el 17% y nos encontramos con que no está América Latina en estos tres sectores y que Europa está muy poquito solo en la parte de diseño, ¿no? Frente a Estados Unidos de América o frente a la propia Taiwán y crecientemente China, ¿no? Bueno, esto también supone una nueva jerarquización del mundo y cómo la inteligencia artificial y las cuestiones relativas a los desarrollos tecnológicos pues están generando, digamos, se está recalculando en los países desde un punto de vista geoestratégico, desde el punto de vista también que tiene efectos comerciales y militares, ¿no? Y la transición energética, ¿no? En la que nos estamos inmersos en todo el mundo y que los países van, digamos, no a la par, podríamos decir, ¿no? Y la geoestrategia, ¿no? De repente ha aparecido una época larga de paz en el mundo, en Occidente, podríamos decir, una larga rota, pues desgraciadamente por la guerra en Yugoslavia, en los años 90, y de repente nos encontramos con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y esto está recolocando los bloques militares, los bloques estratégicos y, como les he dicho antes, también digamos el bloque occidente, el resto, ¿no? Y ahí las tensiones muy fuertes que hay en algunos países, muy especialmente en la región latinoamericana, pero también en otras zonas del mundo, como son en África, en Asia, etcétera, ¿no? Donde se está recolocando las alianzas que hasta hace bien poco existían, ¿no? Bueno, aquí nos encontramos con una forma de dirigir el mundo de carácter francamente autoritario, aunque puedan tener formalmente a veces algunos países de constituciones liberales, y esto es lo que se llaman gobiernos o democracias iliberales, ¿no? Donde formalmente hay elecciones, formalmente hay poder judicial, formalmente hay parlamentos, formalmente hay elecciones en distintos niveles territoriales, pero después la forma de ejercer el poder es una forma más cercana al autoritarismo que a la democracia, ¿no? Bueno, esto es el emerger militar de China, que realmente es importante en el mundo, ya no es solo desde el punto de vista tecnológico, sino también militar. La reconversión o la reactualización de la NATO, de la OTAN en el mundo, donde de repente a partir de la cumbre de Madrid del año pasado, precisamente va a hacer ahora un año, bueno, pues entonces se produce debido a la guerra en Ucrania, se produce la incorporación de países europeos que eran neutrales, ¿no? Como es el caso de Suecia y Finlandia. Bueno, esto está suponiendo una reorganización. Tenemos ahora elecciones en segunda vuelta en Turquía. Esto también plantea elementos muy, muy inquietantes desde el punto de vista de esa zona, que es una zona explosiva de lo que es Oriente Medio y la zona de confluencia entre Asia y Europa, que es Turquía, y la posición que tiene Turquía desde el punto de vista geoestratégico, económico, hacia Europa,
Europa. No hay que olvidar que hay 5 millones de turcos aproximadamente, 4 o 5 millones de turcos en Alemania. En fin, esto suponen cuestiones que hace muy poco tiempo, como es el caso de la OTAN, pues era impensable, ¿no?, que se rompiera la neutralidad de países históricamente al margen de los dos grandes bloques militares, es el caso de Suecia o el caso de Finlandia, ¿no? Bueno, aquí tenemos la incorporación de Finlandia muy recientemente y próximamente la de Suecia se va a producir, ¿no? Es muy importante porque eso genera pues 1000 y pico kilómetros largos, no recuerdo más, casi 2000 kilómetros de frontera más con la antigua Unión Soviética, con la Rusia actual, más ya todo el resto de la frontera europea, y esto, bueno, supone también un cambio sensible, muy sensible en el mundo, ¿no? Bueno, y la guerra de Rusia y Ucrania, que es una guerra simbólica desde el punto de vista de lo que les estoy comentando, de los bloques, de las guerras comerciales, de la geoestrategia y, digamos, de ese pulso que algunos autores ya, desde luego, lo dicen claramente. Digamos, todas estas tensiones son entre democracias liberales y el resto, ¿no? Esto sería un poco el planteamiento muy resumido. ¿Qué genera todo esto? Bueno, pues que nos encontramos ante tiempos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, que era realmente el modelo VUCA, que es el modelo de los años 80-90, ¿no? Y de repente ya además son frágiles, no lineales, incomprensibles, que generan ansiedad, y todo eso genera miedo. Ya les he dicho que Naciones Unidas nos dice que estamos viendo una época, digamos, de malas noticias generalizada, ¿no? Entonces ahí genera pues una sensación, un sentimiento de sometimiento, en fin, de sumisión, ¿no? Porque la situación es enormemente crítica y desde luego, pues bueno, no hay más que leer los titulares todos los días de los medios de comunicación y también en fin, de las redes sociales para sentir un miedo cuando no es una cosa, es una guerra, y si no es el cambio climático, y si no son desastres naturales, y si no es los riesgos de las tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es una etapa muy compleja. Yo les estoy contando el entorno, esto es justo antes de la pandemia o alrededor de la pandemia, ¿no? Es lo que tenemos, ¿no? Bueno, el cambio climático, evidentemente, esto no hace falta profundizar en ello. Las catástrofes naturales ya se están incorporando a la agenda, ya no son castigos divinos, ya esto es una cuestión que hay que interiorizar desde el punto de vista de las políticas públicas, a través de la gestión de los riesgos, en todos los países del mundo. Este es el volcán de La Palma en España, pero después esas inundaciones, algunas son españolas, estas de Nueva York, en fin, esto ya son recurrentes, nos movemos o bien con unas sequías terribles que estamos teniendo en Europa, a la vez pues, con fuertes tormentas que producen inundaciones y catástrofes, etc. Por lo tanto, se nos está pidiendo que incorporemos esta gestión del riesgo en las administraciones públicas, ¿no? Bueno, siempre pongo este ejemplo de República Dominicana, que es el índice de vulnerabilidad ante catástrofes, bueno, ante huracanes, etcétera, ¿no? Y bueno, pues no podemos evitar los huracanes, pero sí podemos minimizar o reducir el impacto de los huracanes en los hogares, haciendo un estudio cuantitativo con datos, y ahí viene en nuestro auxilio la inteligencia artificial y el resto de las herramientas tecnológicas, para hacer simulaciones de cuál sería el impacto en cada hogar, en cada barriada, en cada zona del territorio. En este caso, en el caso de República Dominicana, el 80% del territorio, ¿no? Lo cual nos permite, pues, por supuesto, reconstruir más fácilmente después de que pase el corazón y evitar el huracán, y después evitar también los efectos porque sabemos exactamente que afecta de manera distinta a los hogares dependiendo cómo sea su composición, en qué zona estén ubicados, etcétera, etcétera. Esto es una cuestión muy importante que nos habla de la enorme importancia de la estadística, de los datos y de la gestión y gobernanza de esos datos, ¿no? A la vez tenemos el crecimiento de las ciudades, nos estamos moviendo ya con porcentajes en Brasil del 85% de personas que viven en núcleos urbanos, o en el caso europeo el 70-80%, realmente es muy importante ya, es una tendencia imparable. El envejecimiento de la población, evidentemente les afecta a ustedes muy poco o menos, en Europa es realmente un drama absoluto, en España es un drama absoluto ya la población, digamos, mayor, de 65 años, desde el punto de vista de que no hay tasa de reposición, digamos, de crecimiento vegetativo y de jóvenes, y esto afecta claramente a las administraciones públicas, no solo a sus políticas, sino también afecta, bueno, pues a la brecha generacional que se está generando y también al envejecimiento de las plantillas en las administraciones públicas españolas, que es elevadísimo, ¿no? Somos el segundo país, en el caso español, de población funcionaria más envejecida,
junto con muy cerquita de Italia, ¿no? Bueno, y los conflictos sociales. Ya les he dicho que vivimos una época de conflictos sociales y políticos muy elevados, tanto aquí ven fotografías de América Latina, pero también europeas, ¿no? Y esto es algo que es muy frecuente en los últimos años. Muy propio, si tuviésemos que verlo a años vista, diríamos, bueno, esto es lo que se estaba produciendo cuando estaba generando un cambio de era, que es lo que les he dicho antes, un cambio de era y pues se producen estos fenómenos, ¿no? ¿Qué más vemos? Bueno, pues vemos el cambio climático, vemos el riesgo de cambio climático que afecta de manera muy distinta en el mundo. No es lo mismo lo que está en verde que lo que está en rojo, que lo que está en amarillo, ¿no? Lo que está en rojo es máximo riesgo y dentro de la región, pues vean ustedes las diferencias que hay entre pues, Chile, por ejemplo, lo que pueda ser Brasil, lo que pueda ser en fin, Ecuador o Bolivia, etcétera, ¿no? Son muy distintos, o el Caribe, son muy distintos a lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos de América o en Canadá, o etcétera, ¿no? Pues bueno, esto nos da una idea. También nos habla del uso, cuando hablamos de uso de energía alternativa, energías verdes, pues bueno, hay que ver cómo está funcionando en este momento, cuánto consumen los ciudadanos por persona en electricidad, y claro, pues hay algunos que se tienen que sacrificar más que otros y acabamos, ¿no? Y que luego el impacto de las energías alternativas pues es muy distinto, y después vemos países que no están en rojo, que significa que están en pleno desarrollo, en desarrollo productivo, y que claro, también se cuestionan que por qué van a limitar su desarrollo, porque la incorporación de energías verdes son enormemente costosas para estos países, ¿no? Frente a energías fósiles, ¿no? Bueno, esto es otro debate mundial complejo, que también va por regiones y por países, ¿no? Bueno, aquí vemos, fíjense, aquí veíamos el caso de América del subcontinente, ¿no? América Latina y el Caribe, los colores, pero fíjense ustedes, hace 40 y tantos años, ¿no? Perdón, 58 años, vean cómo los datos se consumían mucho menos. Hay países que, bueno, como el caso de Argentina, más o menos se permanece estable, el caso de Venezuela también, pero miren el resto, ¿no? Como ha experimentado un enorme crecimiento económico y a su vez un crecimiento de energía. Y esto es a lo que me refería hace un momento con lo que sucede, por ejemplo, en África, ¿no? Donde todavía queda un margen enorme de desarrollo económico y, por lo tanto, que está vinculado al consumo de energía. Bueno, también hemos vivido y estamos viviendo entre el año 80 y 2016, bueno, una enorme concentración de la riqueza en el percentil superior de la escala, ¿no? Es decir, en el 1% pues tiene una riqueza enorme con respecto al conjunto de la población. Bueno, pues esto es lo que se llama la curva del elefante, y hay una baja y una mala distribución de los ingresos, que ha afectado muy especialmente en el año 80 a 2016 a las clases medias, ¿no? Este es uno de los fenómenos que también pueden explicar la radicalización de los mensajes políticos y la polarización que ha afectado a las clases medias, ¿no? Ha afectado enormemente a las clases medias. Ha hecho un enorme esfuerzo en la pobreza y la pobreza extrema en todos nuestros países, pero las clases medias, digamos, han sido grandes pagadoras de este sistema, y sin embargo que no ha afectado al nivel superior de la concentración de la riqueza, que en estos momentos es muy superior casi en cualquier época de nuestra historia, ¿no? Esto es especialmente en aquellas grandes corporaciones de carácter tecnológico, ¿no? Bueno, aquí vemos las desigualdades, lo que es verde va bien y lo que va a colores más cálidos pues va mal, ¿no? Pues esto es lo que vemos. Seguía habiendo gran desigualdad en el mundo. Hay que ver dentro de cada país, donde también se pueden existir desigualdades muy importantes desde el punto de vista regional. ¿Cómo vemos la democracia? También hay que hacer un repaso ya. Bueno, pues evidentemente cuando... Esto es lo que les he dicho antes, tenemos constituciones formales, pero que sin embargo, desde el punto de vista de su funcionamiento, podemos declararlas iliberales. ¿Por qué? Porque no hay contrapoderes, porque a veces el poder ejecutivo domina al legislativo y domina también al judicial, porque quien gana las elecciones quiere controlar todos los poderes, no solo políticos, sino también económicos, sociales, educativos, culturales, etcétera, etcétera. Y evidentemente, bueno, pues esto es, si algo es la democracia, son contrapoderes. Hay una parte de un poder, que es el poder político, pero hay otros muchos poderes. O sea, el poder político no lo es todo, y en un sentido filosófico de la democracia representativa, de la democracia liberal, en su fundamentación, bueno, pues lo que nos dice es que tiene que haber un sistema de equilibrios entre poderes y contrapoderes, ¿no? Bueno, esto en algunos países está en cuestión y en algunas ideologías extremas está en cuestión, y bueno, pues... ¿Cómo afecta el funcionamiento de la democracia? ¿Cómo está considerada en Latinoamérica?
Bueno, este es el Eurobarómetro. Estos son datos lo más recientes que hay. Son la confianza en las instituciones. Bueno, esto es la media de Latinoamérica. ¿No? Bueno, vemos que hay mayor confianza en la Iglesia que en los partidos políticos, en el Congreso, el Poder Judicial, en el Gobierno, la institución electoral. Bien, esto realmente nos habla del debilitamiento y la desafección de los ciudadanos hacia las instituciones políticas. La confianza interpersonal tampoco es muy elevada, nunca lo fue en el caso latinoamericano. Si no hay confianza interpersonal es difícil progresar en el capital social y por lo tanto es muy difícil también que de esa confianza interpersonal se puedan derivar confianzas políticas, ¿no? Hay una interrelación entre las dos, eso está estudiado, no solo a nivel mundial, sino también para Latinoamérica. Y miren, el país que mayor confianza interpersonal tiene es Uruguay, que es un 21%, ¿no? Y Latinoamérica la media es el 12%. Bueno, la corrupción, la percepción de corrupción, ese incremento de la corrupción en Latinoamérica, el 57% cree que ha aumentado, y en algunos países ese incremento llega al 75%, ¿no? En la percepción que hay ahí. Desde el punto de vista de la corrupción, pues vemos que, bueno, no dominan los colores amarillos, sino los colores naranjas y rojos en todo el mundo. También afecta a Europa, también afecta claramente a mi país. Y bueno, pues esto es, digamos, el futuro no es esplendoroso, no ha sido esplendoroso la última década, para decirlo de una manera suave, ¿no? Bueno, aquí este es el The Economist, son los datos de 2022, que son los más recientes. Bueno, y nos encontramos con que población que vive en democracias plenas en el mundo, reciente, ¿no? Hoy, pues es apenas el 8% de la población del mundo. Y el resto pues, son regímenes o democracias débiles, o híbridas, o autoritarios, claramente. ¿Qué nos decían los de The Economist hace muy pocos años, antes del año 19? Nos decían que, bueno, que era imparable la democracia, y así se escribía en los años 90, a principios de este siglo, que era imparable y que esto realmente, el futuro era democrático, ¿no? Que avanzaba sin parar. Esto se ha parado en seco y se para en el año 2019. Se ha recuperado algo en el año 2022, pero sufre un tremendo parón durante la pandemia. Durante la pandemia hay un parón y marcha atrás en todo el mundo. Entonces esto ahora se ha recuperado algo, pero fíjense los colores en donde nos estamos moviendo, ¿no? Y por eso les decía los aspectos muy importantes, lo que es Occidente y el resto del mundo. Lo azul es Occidente, y después cuando les decía aquello de las batallas de que hay en determinados continentes, pues aquí lo pueden ver, el caso africano, el caso del subcontinente de América del Sur, ¿no? y Centroamérica, pueden verlo, pues eso, esas batallas, lo que estamos viendo, ¿no? Que es lo que se consideraba también el caso de la India, que está ahí en una situación, digamos, transitoria, veremos hacia qué lado cae, pero bueno, aquí lo pueden ver muy bien, ¿no? Aquí lo pueden ver bien. Bien, bueno, esto es como si lo comparan con el 2020, que es este, pues verán, bueno, pues que ha habido empeoramientos, ha habido alguna mejora, pero en general las tendencias no son positivas. Eso es lo que les quiero decir. ¿Para quién se gobierna? En el caso latinoamericano, pues el 73% piensa que es para grupos poderosos en su propio beneficio. Ha llegado al 79% durante el año 2018. Bueno, la insatisfacción con los servicios públicos ha aumentado de forma constante y continuó creciendo durante la crisis del COVID-19, es decir, los servicios públicos no respondieron ante las demandas y urgencias de la población. Esto es lo que se podría decir. La proporción del apoyo a la democracia pues, ha caído. La tendencia es que hemos pasado de un 55% que estaba insatisfecho, hemos pasado a un 70%, llegando a un punto del 72% en el caso de América Latina, datos de Latinobarómetro. Y esto es quizás lo más preocupante, ¿no? Esta frase es: no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas es decir, gobiernos fuertes, por lo tanto, esa tendencia a esos gobiernos iliberales. Bueno, pues miren, la media es el 51%. En el caso latinoamericano, oscilando entre un 30% y un 66% que está a favor de gobiernos no democráticos, ¿no? Que no le importaría si resuelve los problemas. Por lo tanto, gobiernos fuertes, gobiernos con tendencia autoritaria. Bueno, toda esta situación, o alguna viene derivado de este malestar social, que está tomado, esto está de CEPAL, pero que para América Latina, pero que también es aplicable a casi todo el mundo, ¿no? Insatisfacción con la distribución del bienestar, cuestionamiento de la desigualdad, insatisfacción con el ejercicio del poder público e insatisfacción con la representación política y el funcionamiento de las instituciones. Esto genera malestar social y este es el resumen.
del efecto. Bueno, esta sensación de que el estado de bienestar en aquellos países que lo han tocado casi con la punta de los dedos, pues bueno, se hunde, y esta viñeta que dice sus sospechas eran ciertas, no hay botes para todos. Es decir, la enorme desigualdad y esa curva del elefante donde solo unos pocos tienen beneficios del modelo democrático liberal. Y por lo tanto, bueno, esto hace aguas y se hunde, ¿no? Esta es una cuestión en la que tenemos que reflexionar profundamente. Bueno, y a la vez tenemos, bueno, pues el mundo tecnológico, el mundo digital, ¿no? Bueno, el mundo digital, donde si comparamos una fotografía pues de 2005 con 2013, en 2005 las personas asistían a un concierto o un evento y bueno, pues así le ve a todos mirando con los ojos físicos a ese escenario, ¿no? En 2013 todo el mundo saca su celular y se pone a grabar, aunque después no lo vuelva a ver, pero esto es lo que hay, ¿no? Este es el cambio mental, ¿no? Que está teniendo un efecto muy importante en este informe que les decía sobre educación primaria, que ha salido en el ámbito europeo, donde los niños y niñas han experimentado en general, en algunos países como en el mío, un retroceso en la capacidad lectora, ¿no? Han tenido ese retroceso y sin embargo un enorme desarrollo en el tiempo que emplean en pantallas, ¿no? En pantallas de celulares, en pantallas, digamos, de cualquier tipo, ¿no? Bueno, esta es una cuestión importante porque no seguimos midiendo la inteligencia, el conocimiento y el desarrollo profesional por una serie de parámetros, y bueno, no sabemos exactamente cuál es el efecto, aunque ya empezamos a tener, en fin, sospechas no positivas sobre cuál es el efecto del uso, digamos, excesivo de esas pantallas, ¿no? Bueno, esto es lo que les he dicho antes del uso de los microchips, lo he destacado, bueno, pues para que vean la geolocalización en el mundo. Una posible guerra en Taiwán es una catástrofe superior a la COVID. Punto. Yo no voy a decir nada más, ¿no? Tampoco les quiero generar mucho más miedo, ¿no? Pero es sin duda, o sea, sin duda, absolutamente sin duda, ¿no? Bueno, sabemos también que los empleos están cambiando y las tareas, porque hay un alto riesgo de ser automatizado, ya empieza a haber informes muy claros al respecto. El 85% de los empleos de la próxima década todavía no existe, lo cual cuestiona nuestro sistema educativo, de formación profesional y ocupacional, de las propias políticas públicas de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es, cuestiona el envejecimiento de la población, las brechas intergeneracionales, en fin, esto es realmente curioso, ¿no? La robótica ha pasado de las fábricas, ha pasado a las oficinas, a través de la robótica fundamentada en inteligencia artificial, contraste de datos, de bases de datos y de sistemas de aprendizaje automatizados. Era muy rápida en algunos sectores productivos, muy especialmente en el sector servicios, de telecomunicaciones, de banca, de seguros, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y frente a esta tecnologización y lo digital, pues hay que fortalecer las capacidades y habilidades humanas. Es decir, lo que somos los seres humanos frente a las máquinas, que es la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación y la colaboración, las 4 Cs, ¿no? Que dice Ignacio Villoc, ¿no? Y además esto hay que añadirle, pues la curiosidad que las máquinas no las tienen de momento, esperemos que no las tengan, ¿no? Y nosotros podemos programarlas para que aparente curiosidad, pero realmente es el ser humano. Y frente a esto, además junto a esto, es el gran debate que hay en estos momentos en todos sitios, lo que necesitamos son valores. Nosotros somos los que programamos los algoritmos para que tengan determinados valores, esas herramientas. Esa inteligencia artificial, son valores humanos y esos valores tienen que ser los que nos hemos dado nosotros en las constituciones y en nuestros sistemas de garantías, no pueden ser otros. O sea, son debates, no, es que la tecnología altera, no, la tecnología no altera esto, la tecnología tiene que reproducir y tenemos que establecer sistemas de seguimiento y de control para que no se produzcan, digamos, incumplimientos y rupturas en las garantías de los derechos y libertades de las personas, ni se generen sesgos, que buscan quiebras y que produzcan brechas sociales, ¿no? Más de las que existen. Y deben, todo lo contrario, la tecnología debe ayudarnos a soldar esas brechas, ¿no? Y los ODS, la Agenda 2030, ya no les voy a contar porque ustedes llevan ya 3 semanas con esto, pero bueno, hay un estudio muy interesante, este es de Forética, donde correlaciona el vínculo entre competitividad económica y cumplimiento de ODS. Bueno, a mejor cumplimiento de ODS, mayor competitividad económica, y una competitividad económica orientada al cumplimiento de los ODS, pues hay un mayor desarrollo en los países, ¿no? Bueno, este es muy interesante, está en todos los países del mundo, están todos los países del mundo, y pueden verlos ustedes. Échenle un tiempo porque
Es decir, también esto es, no sabemos si es decir que sea antes el huevo o la gallina. Es cierto que los países que tienen una orientación hacia la competitividad y tienen a la innovación y a la incorporación de talento, especialmente tecnológico, etcétera, pues tienen una mejor orientación al cumplimiento de la Agenda 2030, no solo las instituciones públicas, sino también las empresas y las organizaciones sociales, como han visto ustedes en las lecturas durante estas 3 primeras semanas, ¿no? Bueno, aquí está, volvemos al tema de los indicadores. Necesitamos indicadores. Yo creo que eso ustedes lo tienen claro, lo han puesto de manifiesto en los foros. Necesitamos, por lo tanto, la defensa de los derechos humanos. La Agenda 2030 pone el énfasis, es fundamental. Es un cuadro de mando de los derechos humanos, es para poner los ODS, es un cuadro de mando de los derechos humanos, es lo que permite llevar a cabo sus derechos humanos. Y es una gran oportunidad para las administraciones públicas, como les he estado contando a lo largo de estas últimas semanas, ¿no? Fundamentalmente porque humaniza la acción pública al traslucir principios y valores y nos permite a las administraciones públicas un nuevo liderazgo basado precisamente en esa humanización de la acción pública. Yo creo que esto es lo más importante para la administración pública que muchas veces pensamos en procesos, en presupuestos, en plantillas, en fin, en procedimientos, en leyes. Y sin embargo se nos olvida lo fundamental, ¿no? Es en cuanto mejoramos la vida de las personas y garantizamos sus derechos, ¿no? Este es el objeto fundamental, esa es nuestra función social. Eso no es un nuevo relato, es el viejo relato, pero que tenemos que actualizar, ¿no? Y la Agenda 2030 nos da esa enorme oportunidad. Yo creo que ustedes lo han expresado muy bien en el foro y en las actividades, ¿no? Y es una nueva forma de liderar por parte de las administraciones públicas, ¿no? Esa concepción de la administración pública como una gran terminal, como un gran hub, digamos que acceden, volvemos a la participación, a las alianzas, esto ya lo hemos visto durante esta semana pasada, esto es fundamental, necesitamos los recursos, necesitamos el compartir conocimiento y la administración pública debe ser una administración abierta, interrelacionada, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuál es el impacto de la COVID? Me he extendido mucho en la primera parte, pues porque, bueno, esta es la administración y el mundo, el entorno en el que nos estamos moviendo, ¿no? Bueno, aquí ya vamos a ir un poco más avanzados. Bueno, pues la COVID, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues aquí vemos el avance desde el 2015, ¿no? Por parte de distintos en el mundo, avances en cada uno de los ODS, y vemos que hay ODS en los que se ha avanzado, pero otros en los que no se avanza. Se ha avanzado relativamente en infraestructuras, innovación e industria, pero en materia de pobreza, de hambre, en materia, por ejemplo, de consumo responsable se ha retrocedido también en la vida terrestre, se ha retrocedido, se ha avanzado muy poco en la vida subacuática, o se ha avanzado muy poco en la acción por el clima, ¿no? Esta es la realidad a nivel mundial. Esta es la realidad, y esto, como decimos en España, no es para tirar cohetes, ¿no? No lo es. No lo es. Bueno, ¿cuáles son los riesgos dominantes desde la COVID-19? Bueno, han incrementado las probabilidades de riesgo medioambientales, sociales, entre ellos las enfermedades infecciosas, que hemos tomado una gran, lógicamente, precaución sobre ellas, y los riesgos tecnológicos. Y los que más impacto consideramos que van a tener son las enfermedades infecciosas. Estos son los datos del Foro Económico Mundial que son... se publican anualmente, ¿no? Y ha cambiado radicalmente respecto a antes de la pandemia. Bueno, esto se podemos detallar sobre digamos, sobre cuáles son los datos más que generan más, perdón, los riesgos más elevados, ¿no? Esto también lo podemos ver. Echarle un vistazo, es un detalle ampliado de lo anterior, ¿no? Bueno, aquí también vemos la cuestión sobre la pobreza y la pobreza extrema, ¿no? Pues vemos que a partir de la COVID 2020, pues bueno, la pobreza extrema crece un poquito antes, cuando hay un parón económico en la región latinoamericana, esto es Latinoamérica y el Caribe, se ve a partir del año 2019 como sube, sigue subiendo en el 2020 y eso significa que ya en el 2020 nos encontramos en niveles del año 2000, es decir, se ha retrocedido 20 años. ¿No? Se ha retrocedido 20 años en materia de pobreza extrema. No así en pobreza, afortunadamente, pero también se ha retrocedido aproximadamente 10 años en pobreza, ¿no? Bueno, esto es lo que aparece en los datos de CEPAL. Vemos el impacto del Producto Interior Bruto y lo que supone, lógicamente, para el desarrollo económico, pero también a los ingresos de las administraciones públicas, ¿no? Se conseguirá llegar, dependiendo de los escenarios, pues se conseguirá llegar en el 2024. Parece ser que la economía, es cierto, los datos son
del año 2021, creo recordar, efectivamente, son del año 2021, pero bueno, afortunadamente datos del 2022 han manifestado que han sido mejores de los esperados, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso hay que ser cauteloso. Bueno, aquí vemos también, como antes les hablaba, sobre el cierre educativo, lo que esto ha supuesto en el mundo. Bueno, y ha supuesto, pues ha habido grandes diferencias en el mundo. Ha habido un momento en el mundo que casi 733 millones de niños y niñas, digamos, no asistieron a las escuelas, ¿no? Aproximadamente. Y 140 millones que estaban parcialmente cerradas. Esto ha supuesto un retraso de meses y el informe que les decía de educación primaria en el caso europeo así lo ha puesto de manifiesto. En algún caso meses y en algunos países años. Esto es lo que hay. Algunos países de la región, de Latinoamérica, han tenido las escuelas cerradas casi 2 años. Esto tiene efectos desde el punto de vista también de las desigualdades sociales, ¿no? Bueno, aquí aparece precisamente el cierre total o parcial en América Latina. Como ven, es muy diferente entre unos países y otros. Realmente cierres totales, cierres parciales, ¿no? Entonces, como pueden ver, las enormes diferencias. Y aquí vemos, bueno, pues lo que cuando se les pregunta a las empresas justo antes de la pandemia y justo después de la pandemia cuáles son los riesgos que consideran más importantes para el desarrollo de sus empresas, bueno, pues hemos pasado que el principal riesgo que había justo antes de la pandemia eran riesgos medioambientales y climáticos. También en el 2019 pues han pasado al riesgo de gestión de talento. Ha pasado el primero cuando estaba al final de todo. Solo afectaba al 1% de las empresas, consideraban que era muy importante, y pasa al 21%. Y este es un efecto muy importante. Nos hemos dado cuenta que necesitamos talento para sobreponernos a la pandemia, pero también a sobreponernos a los efectos de la pandemia, en el ámbito público, en el ámbito privado, en el ámbito social. Nos hemos encontrado con escasez de recursos. Y ese recurso, el del talento humano, se convierte en recurso más escaso, donde se compiten entre países, se compiten dentro de países, entre regiones y entre ciudades. Este es un elemento también que ya no es estrictamente novedoso, pero que, digamos, se ha exacerbado en los últimos meses, años, ¿no? Bueno, ¿qué competencias necesitamos para abordar este nuevo horizonte en el que nos encontramos? Bueno, pues hay que desarrollar competencias emergentes de carácter soft, como es el liderazgo y la influencia social, la resolución de problemas complejos y el pensamiento analítico y la innovación, el aprendizaje activo y las estrategias de aprendizaje, el pensamiento y el análisis crítico. Estos son competencias soft, pero son competencias importantes. Son muy importantes, que están vinculadas al talento humano. Por supuesto, hay que incrementar las capacidades analíticas, las capacidades también, obviamente, las capacidades digitales, las herramientas, digamos, para el desarrollo y conseguir mayor eficacia y eficiencia, pero estos elementos son centrales, son absolutamente centrales, y esto se ha puesto muy de manifiesto durante la pandemia. Bueno, ¿hay algo positivo en la COVID? Bueno, pues sí, ha habido grandes avances científicos y de colaboración entre las grandes industrias farmacéuticas y también los estados, y se han producido también experimentos naturales sobre qué pasa si se paran las emisiones y qué pasa en el medio ambiente. Nos hemos dado cuenta que la cooperación internacional es deficiente en todo el mundo, y ustedes se han dado cuenta en América Latina que necesitan, y así lo han puesto de manifiesto en los ejercicios la semana pasada, pues que en la región necesitan mayor fortaleza de las alianzas y fortalecer los instrumentos que ya tienen de cooperación y colaboración internacional dentro de la región, ¿no? Y también ha surgido el debate, que ya estaba, pero bueno, ha surgido con mucha fuerza, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, ¿no? Esa cuestión, porque se han desarrollado de una manera exponencial, además, tristemente, las enfermedades mentales, y esto, bueno, pues esto genera enorme preocupación, y esto es otro debate, ¿no? Es otro debate que se ha incorporado a las agendas públicas. ¿Qué más lecciones nos da la pandemia? Bueno, voy a ser sintético, tienen ustedes la exposición entera, ¿no? Pues la importancia de la democracia, que hay que poner foco en la pobreza, que tenemos que fortalecer los sistemas de protección social, que necesitamos estados fuertes, no necesariamente grandes, pero fuertes y capaces, que necesitamos instituciones mejores y responsables, que parece que los estados que tenían mejores lazos o alianzas con la sociedad han resistido mejor los efectos de la pandemia, que la cooperación global es vital, que el papel del gobierno tiene que ser lograr la unidad del país, la integración y la vertebración, fomentar la solidaridad y la integración social. Esto, pues a los que nos dedicamos al enfoque institucional decíamos, bueno, pues esto es obvio, ¿no? Pero no todo el mundo pensaba lo mismo, y ahora parece que esto ha vuelto con fuerza. Y se han resentido la transparencia y la rendición de cuentas y en general los derechos y libertades. Estas son las enseñanzas de la pandemia.
¿Qué más? Bueno, pues que necesitamos administraciones sólidas, que necesitamos empleados públicos, o como dice la OCDE, que ejerzan liderazgo en la prestación de servicios, que tengan un determinado perfil, que sean versátiles, adaptables, creativos, innovadores, en fin, con nuevas competencias que en muchos casos no están ya en nuestras administraciones, que sea un empleo flexible, que permita teletrabajar, que pueda moverse entre departamentos, que bueno, nos permite que hay que reflexionar sobre el rendimiento y la productividad, poner la salud y la seguridad en primer lugar, las cuestiones de salud mental que les señalaba antes, bueno, y seguir aprendiendo, necesitamos seguir aprendiendo, ¿no? Sabemos, ya lo sabíamos, había un enorme esfuerzo que nos pedían los organismos internacionales diciendo es la formación a lo largo de toda la vida, ¿no? Bueno, esto es un tema muy importante. Bueno, sobre esto se debaten en los encuentros de escuelas de Iberoamérica en el CLAD desde hace ya bastante tiempo, y yo voy a tener el honor este año de tutorizar, vamos, el encuentro de esas escuelas que se va a producir en Brasilia a principios de septiembre, ¿no? Y ahí hay cuestiones muy importantes sobre la necesidad de seguir aprendiendo y de incorporar estas capacidades que les estaba diciendo, ¿no? Bueno, lo que les he puesto antes de las imágenes de conflictividad social, esto también se ha producido antes y durante y después de la pandemia, por lo tanto no se le puede achacar a la pandemia, pero desde luego hay organismos internacionales que ponen el énfasis en esta violencia que se experimenta en todo el mundo y muy especialmente en los jóvenes. Esta es una cuestión muy importante. Hay una analista latinoamericana que es Silvana López, que nos dice que, bueno, que la COVID ha puesto de manifiesto la creciente desigualdad que había ya en la región, bueno, que había familias que no tenían medios y que les ha supuesto la supervivencia, la insuficiente digitalización de las sociedades latinoamericanas, bueno, que la pandemia interrumpía el funcionamiento del gobierno en algunas áreas, ¡pum! No solo en Latinoamérica, también en mi país, separaron áreas completas o se hicieron, digamos, paréntesis, X meses sin tramitar. Por ejemplo, judicialmente, procesos judiciales o los registros administrativos, ¿no? Algo inaudito absolutamente, ¿no? Y que todavía no nos hemos recuperado. Bueno, dedicar mayores recursos a I+D, que eso es un vacío enorme en la región, en su región, enorme, y que limita claramente su futuro y que les hace dependientes de los grandes centros de I+D+I del mundo, que son Estados Unidos de América, China y Europa. Esto es así. Esto es una cuestión central, fundamental. Bueno, el papel, remodelar el sistema educativo para hacerlo más accesible a grupos vulnerables, porque hemos visto que el impacto de la teleformación o de la teleeducación es muy distinta dependiendo de los percentillos de ingresos de las familias. Los quintiles, ¿no? Hemos visto que los quintiles, digamos, de familias ricas, pues tenían muchas más posibilidades de seguir el teletrabajo que dentro de un mismo país que aquellos que estaban en los quintiles inferiores, ¿no? Esto realmente es lo que sucede. Lidiar con los problemas migratorios de la región, que son muy importantes, abordar la inestabilidad institucional en algunos países. Si no hay estabilidad y fortalecimiento institucional, como ustedes muy bien han expresado en los foros, no es posible avanzar. No es posible, ni en la Agenda 2030, ni en todos estos retos que estoy poniendo. Esto es una cuestión necesaria. Lo otro son añadidos, pero sin esto no es posible avanzar, y eso lo ha puesto de manifiesto la COVID, ¿no? Y es hora de que la región trabaje unida. Bueno, este es el resumen de las alianzas y esto es importante. ¿Qué se ha generado en los últimos... ¿Qué efectos ha tenido la pandemia o ha desarrollado la pandemia? Bueno, tenemos centralizaciones en decisiones, en los pensamientos e ideología, en el I+D+I que les acabo de decir, en la industria cultural, en la atracción de empresas tecnológicas en unos países que son bajos impuestos y no en otros. Pues bueno, la centralización es el mundo, pues está entre China versus Estados Unidos y Rusia, la centralización política y de información que la pandemia ha reforzado mucho a los gobiernos sobre el control de esa información y el control político, muchas veces en reducción de sus derechos y libertades. Y, en definitiva, se produce una nueva jerarquía de los países según su posición en las centralizaciones. Y en este caso, en centralizaciones, la región latinoamericana no está bien posicionada. Se producen escisiones entre lo que pensamos en la sociedad y cómo actuamos en la sociedad y cómo nos obligan a actuar en las administraciones públicas. Hay una escisión, es como una esquizofrenia. Los referentes de actuación de los políticos que se dirigen a unos intereses y los ciudadanos a otros, ya he puesto de manifiesto lo que dice el Latinobarómetro. Liderazgos excluyentes, que solo lideran para los suyos, no para el resto de la sociedad.
Entre la gestión ordinaria, que es el día a día, y de repente llega una pandemia, o llega una catástrofe, o llega un reto importante, todos los que les he puesto de manifiesto, y no somos capaces de abordarlo, ¿no? Entre experiencias públicas y privadas, donde tenemos unas experiencias a veces positivas en el sector privado, y de repente vamos a la administración pública y parece que estamos en el siglo XIX, ¿no? Bueno, dentro de las empresas, entre las que producen tecnología digital y las que la compran, y eso puede pasar también con los países, entre los que los producen y que lo compran, y lógicamente lo hemos visto en la crisis de los microchips, lo que esto ha supuesto. Laboral, dentro de las organizaciones, entre los directivos y el resto, entre los puestos que están digitalizables y los que no, entre las profesiones STEM y el resto, se está produciendo unas brechas que desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos son muy importantes y que hay que abordar, y que no se están abordando, ni siquiera se está hablando de ellas. Los dos temas geoestratégicos que ya los he dicho, las personas que tienen y los que no tienen, los temas de pobreza y de desigualdad, que son excisiones gravísimas, son brechas. Las brechas digitales son importantes, pero las brechas digitales son importantes porque agudizan, profundizan las brechas ya preexistentes de gasto social, económico, territorial, de género, etcétera, ¿no? De discapacidad. Las brechas generacionales, las excisiones generacionales, y una cuestión que precisamente es del profesor Aguilar, que entre el conocimiento que se emplea y el conocimiento necesario en las administraciones públicas. El que se emplea es poco y el necesario es mucho. Tenemos ese gap, ese salto que tenemos que cubrir obligatoriamente, ¿no? Bueno, esto es este sería el modelo, no lo voy a comentar, entre cómo es un consumidor actualmente y qué busca en una marca. Yo les reto o les llamo a que lo lean y que vean esta diapositiva, que es la 83, para que vean si el al lado, lo que busca en una marca, lo encuentran en la administración pública. Pero nosotros nos están educando sobre el lado izquierdo, nos estamos educando en el consumidor. Nosotros somos más que consumidores, somos ciudadanos, ¿no? Pero ojo, nosotros esa experiencia en el mundo privado la estamos adquiriendo en el lado izquierdo, y en el lado derecho, cuando lo contrastamos con la administración pública, hay, digamos, unas grandes diferencias. Bueno, aquí aparece, esto lo voy a pasar un poco, esto es de forética, léanlo ustedes con detenimiento, les quiero dejar un poco más de tiempo. Y los temas de desintermediación de la administración. Para mí es lo más importante. ¿Qué está generando? Bueno, pues que estamos buscando terceros de confianza para resolver nuestras incertidumbres y nuestra confianza en el futuro en otras instituciones, en otros agentes que no son los públicos. Por lo tanto, la función social de la administración pública, que era interpretar y simplificar la realidad y el futuro, se la estamos pasando a otros. Y esto lo vimos durante la pandemia. Le costaba mucho a las autoridades. Hombre, es lógico, si no creemos, no confiamos en las autoridades y les damos una confianza del 11-12% frente a otras instituciones, bueno, pues al final esas instituciones son las que intermedian con nosotros y las que nos transmiten lo que es verdad para nosotros y las que nos dan seguridad en el futuro. Por lo tanto, se reduce la función social del sector público, de las administraciones públicas, ¿no? Desintermediar a la administración cuando no satisface las necesidades y demandas sociales, cuando no resuelve debidamente los crecientes conflictos sociales, cuando las tecnologías como blockchain o Internet de las Cosas hace que no sea necesario ese tercero de confianza, porque son los propios usuarios de esas tecnologías las que certifican y registran que eso que se está produciendo es cierto y verdad, y por lo tanto, ¿para qué queremos la administración? Las vivencias que les señalaba hace un momento con las empresas y las organizaciones, cuando la administración no tiene cuando no tiene capacidad o es débil institucionalmente, entonces nos alejamos de la administración pública, la rechazamos, reducimos su valor social. Cuando hay alternativas a los servicios públicos, cuando hay alternativas por externalización, porque como sucede en muchos países, también en el mío, hay un porcentaje elevado de la población española, quiero recordar que es más del 10-12% de la población española que tiene pólizas privadas de salud pública, perdón, de sanidad privada, además de pagar la sanidad pública, ¿no? Entonces, claro, esto les hace que están pagando dos veces y esto genera esas alternativas en educación, en sanidad. Eso también pasa en sus países y a veces masivamente, ¿no? La no incorporación de la diversidad, cuando la administración, digamos, tiene los perfiles de siempre, socioeconómicos, étnicos, culturales, de género. Entonces, esto genera distancia, genera alejamiento. Entonces, la administración, yo no me siento representada y, por lo tanto, lo que diga la administración no me representa, ¿no? Y me alejo, ya no intermedio con ella. Busco otros intermediarios, organizaciones, empresas, redes, etcétera, ¿no? La responsabilidad social corporativa y la economía social, hoy muchas de las acciones de responsabilidad social corporativa claramente caen en el ámbito público.
porque lo público no es lo propio del Estado, es lo propio de la comunidad. Ustedes lo han puesto de manifiesto, algunos lo han recordado, yo ponía más de manifiesto en las lecturas en los aspectos alianzas público-privadas, pero ustedes lo han dicho muy bien, y yo he escrito sobre esto también, que es las cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad social corporativa, donde las administraciones, perdón, de las empresas y la alianza global, el pacto global, donde hay miles de empresas que están comprometidas con la Agenda 2030, por lo tanto, producen productos públicos. Públicos que no de la administración, son públicos de la comunidad. Y esto también genera que busquemos a veces ayudas sociales o busquemos ayudas en fin, becas o busquemos soluciones para los problemas que nos encontramos, los busquemos fuera de la administración y desintermedia, por lo tanto, para amplios colectivos. Y por último, el burocratismo, ¿no? Ese burocratismo donde cuando más lenta es la administración, más requisitos pone, pues también nos aleja y buscamos a veces agentes intermedios que nos resuelvan los problemas de gestión con la administración pública o directamente la corrupción, ¿no? Con lo cual, esto ya también es un poco más grave, ¿no? Bueno, las medidas adoptadas, pues aquí las tienen ustedes, yo simplemente cliquen y vean las bases de datos del BID, del CEPAL, del CLAD, del Departamento Administrativo de la Función Pública que les señalaba antes de Colombia, de la OCDE, de Our World in Data, ¿no? Que también es muy interesante, y verán ahí, esto es lo que sí que ha avanzado durante la pandemia, ¿no? Es impresionante las buenas prácticas que nos podemos encontrar, ¿no? Bueno, aquí ven medidas que se adoptaron en América Latina, aquí ven algunas medidas también durante la pandemia, frena la curva, todos estos países estaban comprometidos con esta aplicación. Bueno, pues también han aparecido esas tramitaciones digitales en muchos países. Esto es un informe hecho sobre España excelente, si eran claros los trámites digitales, y bueno, pues el 91,7% en mi país de las personas encuestadas declara haber abandonado algún trámite, ¿no? Porque es incomprensible, ¿no? Bueno, y el 56,9% de las personas encuestadas declara que prefiere hacer presencialmente los trámites complejos. Eso es en mi país, Eso es en mi país, pero fíjense, ¿no? Propuestas. Bueno, necesitamos fortalecer la buena gestión y los valores democráticos, replantear el aparato del Estado, localizar, eso ya creo que ustedes lo han visto muy bien también en este curso, un enfoque multidisciplinar para la formulación de políticas públicas, no basta solo el enfoque jurídico o el tecnológico, necesitamos el enfoque social, el enfoque psicológico, los enfoques, en fin, de las distintas disciplinas, ¿no? Invertir en las facultades críticas, que son educación y sanidad y servicios sociales, fundamentalmente, eso lo ha puesto de manifiesto, aparte que los informes de CEPAL para América Latina nos dice que la gran política tractora del resto, dentro de los ODS, es educación. Eso es un tema central, absolutamente central, ¿no? Las alianzas público-privadas, que ya que les voy a contar, como os dedicado una semana a esto, y necesitamos otra forma de articular la política. Necesitamos, por tanto, una nueva centralidad del Estado y de la Administración, una reconversión de este Estado que acepte el cambio, que priorice el núcleo garantizado de estos servicios públicos. Necesitamos bloquear un conjunto de servicios públicos garantizados como derechos efectivos, buscar esa cooperación y alianza, necesitamos un nuevo contrato social y necesitamos una rápida y profunda digitalización, ¿no? Esto es imprescindible en estos momentos y para ustedes en muchos de sus países pueden suponer un salto que se eviten, digamos, procedimientos analógicos y tradicionales, ¿no? Esto puede ser también una ventaja, entre comillas, ¿no? Bueno, ¿cómo será el mundo, ¿no? De una oficina después de la COVID-19? Bueno, pues aquí nos habla sobre la inteligencia artificial en el mundo. Pues miren ustedes lo que les decía de América Latina y el Caribe, pues colores no oscuros del todo, algunos países más que otros, pero fíjense lo que queda por avanzar frente a Europa, frente a Estados Unidos y Canadá o frente a caso de China, fíjense, caso de Rusia incluso, o desde luego el caso de Singapur, el caso de Australia, ¿no? Bueno, pues es el gran reto que hay es la ciberseguridad y las cuestiones relativas también a la inteligencia artificial para incorporar los valores que ya hemos consensuado en los distintos países. Y los grandes think tanks del mundo nos dicen que debemos cooperar en tecnología, renovar el contrato social, volvemos a esta cuestión, acelerar y ampliar la innovación climática, poner la tecnología al servicio de evitar los efectos del cambio climático y, bueno, pues en el caso, esto se dijo durante la pandemia, hacer frente al reto de la equidad de las vacunas. Ha sido lamentable el reparto de las vacunas en el mundo, ha sido muy lamentable, ¿no? Conclusiones. Bueno, el futuro no siempre es mejor, o como pensamos.
nos encontramos con viejos y nuevos retos, los viejos retos de las desigualdades y algunos nuevos, no tan nuevos, como las cuestiones medioambientales y desde luego con el nuevo cambio geopolítico en el mundo. La democracia cuestionada no es un valor en sí misma, ni es una axiomática. Cambio del modelo productivo hacia lo digital y la globalización. Una profunda crisis del Estado que se ha agravado por su falta de efectividad durante la pandemia. Y hemos visto las centralizaciones, escisiones y la desintermediación. Centralizaciones, necesitamos esa nueva centralidad de lo público con los rasgos que les he señalado, y unas escisiones, necesitamos alinearnos de verdad con los ciudadanos para evitar esa desafección y esa desconfianza, y necesitamos recuperar la confianza y las alianzas, ¿no? Un nuevo contrato social sería el resumen, y esto, hablando en términos de comunicación pública o política, necesitamos mejorar la marca de la administración pública, ¿no? Y aprender, necesitamos aprender y volver a ser niños y niñas, ¿no? Necesitamos volver a aprender. Y en fin, y los servidores públicos, acabo con una frase de Ernest Shackleton, ¿no? Que dice, se buscan hombres, hoy diríamos mujeres, para un viaje peligroso. Este fue el hombre del Polo Norte, ¿no? Y allí Shackleton, cuando reclutaba a su tripulación, paga reducida, frío intenso, largos meses en la más completa oscuridad, peligro constante, es dudoso que puedan regresar a salvo y en caso de éxito recibirán honores y reconocimiento. Bueno, no es tan dramático ser servidor público en ningún país, pero sí me quedo con la última frase. El éxito, el reconocimiento que necesitamos los empleados públicos y la orientación hacia ese servicio público vocacional, ¿no? Y que lo más que podemos esperar son honores y reconocimiento, porque somos vocacionalmente orientados hacia la satisfacción del interés general, ¿no? Y por último, esta frase que es de un ministro español, pero que esto fue 13 años de ser ministro, hace 200 años, que decía, pues la prueba, digamos, del algodón, la prueba del 9, ¿no? ¿Qué bienes he hecho yo hoy? Debe preguntarse todas las noches un ministro, debe presentarse un profesor, una profesora, un catedrático, un funcionario, un servidor público, un político, un parlamentario, un legislador, etcétera, etcétera. Este es el fundamento de nuestra democracia, incipiente hace 200 años y que no se nos debe olvidar. Nos orientamos a mejorar la vida de las personas, de las organizaciones sociales y de las empresas. Si no hacemos esto, seremos prescindibles. Bueno, y muchísimas gracias. He intentado ajustarme al tiempo, pero hoy era una exposición larga, que también quería que sirviera de base para su trabajo en equipo, ¿no? Pues muy bien, tenemos un poco de tiempo todavía, ¿verdad, Leonel? Y podemos avanzar en... Hola, profesor. ¿Alguna duda? Saludos. Sí. Viendo un momento a Leonel. Hola, Nelson. Un placer. En sus preguntas lo pueden hacer o levantando la mano en su monitor o escribiendo en el chat general e indicando en preguntas y respuestas. Hasta ahora, profesor, no han indicado alguna pregunta. Nos queda 15 minutos. No, yo tengo tres preguntas. Nelson, tengo tres preguntas aquí. Bueno, dos de Claudio perfecto. Y uno de Marjorie. Perfecto, adelante. Bueno, Claudio dice, ¿existe algún otro tipo de sistema político reconocido por los ODS o básicamente solo se reconoce la democracia como un sistema funcional? Bueno, vamos a ver. Hay una Carta de Derechos Fundamentales aprobada por los países miembros de Naciones Unidas, que es la Carta Fundacional, que lógicamente se alinea con los sistemas democráticos y podríamos decir avanzados. ¿Eso significa que los ODS no se pueden desarrollar en sistemas democráticos avanzados? No, no. De hecho, tenemos varios países en el mundo que incorporan los ODS y los adaptan a su sistema político. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que si ustedes han leído el foro, ahí aparecen intervenciones de varios países de la región en este sentido. Yo creo que esto ha quedado bien. Bueno, la segunda pregunta está repetida y Marjorie Morales dice, si puede poner a tener a disposición el estudio de forética. Ah, sí, efectivamente. Bueno, a ver si no se me olvida, lo voy a anotar, pues es un estudio excelente. Y además yo los conozco y coincido con ellos un par de veces al año y es realmente más, les felicité el último, vamos, al gerente de forética le felicité personalmente. Le dije, oye, es excelente, trasládame felicitaciones porque han avanzado
desde el punto de vista cuantitativo y de manejo de datos y de propuestas y de enfoque, realmente merece la pena. Sí, yo voy a ver si lo cuelgo también en la plataforma para que lo puedan tener todos ustedes. Si no, se lo digo a Marjorie, no sé muy bien cómo pronunciarlo, lo siento, pues si no, si ven que no me acuerdo o que me despisto, hágamelo saber y se lo subo inmediatamente, lo tengo a mano, o sea, no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta más? No hemos recibido alguna pregunta o la mano levantada. Solamente agradecimientos. Sí, bueno, hay algunos que no saben cómo participar, ¿no? ¿Que no saben? Que no saben cómo participar, pero bueno, yo creo que si es a través de preguntas y respuestas, pero bueno, háganlo directamente levantando la mano, como dice el profesor. Sí, puede ser levantando la mano, en preguntas-respuestas o incluso en el chat general que está acá. Sí, sí. Yo los tengo abiertos todos, o sea que no, lo que digan será por vías. Eso es lo bueno que permite la tecnología. Demasiadas opciones. Pues sí, efectivamente. Ayer estaba en una plataforma con otro curso, el lunes, y hubo un lío con la... No, es que esta plataforma admite muchas posibilidades. Yo le miraba con ojos escépticos y efectivamente la plataforma no funcionó. Dije, sí, lo que digáis. Pero hay que simplificar la realidad. Exacto. Mucho, además. Si no, nos perdemos. ¿Alguna pregunta? Aprovechemos al profesor y nos quedan estos 10 minutos que tenemos. Bueno, aquí hay una pregunta, dice, ¿dónde puedo consultar sobre lo indicado en la presentación de que el 85% de los trabajos no han sido creados para la próxima década? Bueno, voy a ver si encuentro la fuente, porque esta la he utilizado desde hace un tiempo y ahora tengo la precaución de poner a pie de cada diapositiva, pongo la fuente y para que no se me olvide, ¿no? Pero bueno, normalmente esto es un informe de Oxford de hace unos cuantos años, pero que hay que actualizar. Hay muchos informes, hay muchos informes de organismos internacionales. Voy a ver si les encuentro alguno, el de fonética y el de empleos. Ahora, ayer guardé uno de inteligencia artificial y el efecto en el empleo. Mira, se lo voy a enviar porque tiene mucho interés. Es muy dramático, pero después leía otro ayer también en el que decía que bueno, lo suaviza ahora. Estamos todavía en una fase de transición donde nos gusta mucho. Yo casi le voy a llamar el efecto Flash Gordon, ¿no? Era cuando salió Flash Gordon, esas viñetas de esos cómics, ¿no? Pues bueno, era como los años 30 y entonces era como si todo sonaba nuevo, el espacio, los robots, otros mundos alternativos, nos parecía todo como muy fantástico, ¿no? Y todavía nos deja absolutamente deslumbrados, ¿no? La tecnología, somos como niños todavía y sin embargo después pasa un tiempo y dice, bueno, toda esta tecnología tiene que pasar por el filtro, ¿no? Cultural, por el filtro organizativo, institucional, de intereses, político. En fin, todo esto después, las posibilidades que algo sea posible no significa que haya que hacerlo, ¿no? O que se vaya a hacer, no significa eso. ¿Más preguntas? Profesor, tenemos una pregunta de Marta Arias. Bueno, esto es con relación a las entregas. Profesor, ¿puede recapitular el tema de las entregas de los trabajos grupales y el final e individual? Lo estoy haciendo con todo, o sea que tampoco ya se han dado cuenta. Yo lo hago por ustedes. Yo lo que suelo hacer es, cuando ya se acerca al final, les doy 2 días más, ¿no? Pero bueno, no tengo ningún problema. Yo de momento le doy 2 días más a cada cosa, a cada entrega, tanto de la entrega del trabajo en el grupo como del esquema para el trabajo final. Es importante que me entreguen el esquema, aunque les he puesto un ejemplo de referencia para que lo sigan, porque muchas veces, por mucho que yo les diga, les haga el esquema, pues muchas veces digo, ¿y esto cómo se hace? Bueno, les he puesto uno que tuvo muy buena calificación, con un anexo de documentación, etcétera, etcétera, pero está bien que me entreguen el esquema para que yo les haga una pequeña observación y diga, correcto, ya está, si usted lo puede entregar. Y por último, la entrega del día 29 de mayo, que es el día de la entrega final, del trabajo individual final. Yo eso no tengo ningún inconveniente para dejarlo el 1 o el 2 de junio. No tengo mucho más, porque yo tengo mucha experiencia. Ustedes este año, en esta edición, lo han hecho muy bien, se han ajustado muy bien a los tiempos. Un poquito de desajuste al principio, pero después lo han seguido muy bien. Entonces, si les damos mucho más tiempo, se van al final. De hecho, las entregas todas las han hecho de las
en fin, de 30 entregas, 20 las han hecho el último día. Lo cual significa que por mucho, si alargo 2 o 3 días más, se van a desconectar del curso. Pero bueno, no hay ningún problema de darles 2 días más, y después, bueno, si hay casos individuales muy concretos, o todavía hay una persona que había estado enferma, etcétera, bueno, pues eso se atiende individualmente, ¿no? Muchas gracias, profesor. Hay una pregunta de Maybel Pérez. Ya la OMS declaró el fin de la pandemia. ¿Cómo puede beneficiar esto a los ODS? Bueno, pues es un tema puramente formal, porque ya lo habíamos dado por acabado. Sin embargo, también en el fin de la pandemia, hoy aparecía un documento ayer o hoy, quiero recordar que de McKinsey, donde hablaba cuál era el efecto del fin de la pandemia. Quiero recordar que lo estaba comentando, ¿no? Entonces, bueno, es un aspecto puramente formal. También la OMS, la Organización Mundial de la Salud, también nos estaba diciendo que bueno, que aunque haya acabado la pandemia, no ha acabado el virus, que hay que tener cuidado, que seguimos teniendo fallecimientos diarios y personas ingresadas en el mundo, y que en cualquier caso también hay derivadas. También han aparecido noticias estos días de derivadas no del virus, sino derivados de los tratamientos que se han producido para atender las consecuencias sanitarias. El impacto en los bueno, pues lo que se espera es que mejore lógicamente el ODS de salud, el 3, ¿no? Esperemos que mejore, y que lo que no puede ser es que nos olvidemos de la gestión del riesgo, como les he puesto de manifiesto en esas tablas del Foro Económico Mundial, donde seguimos pensando, estas son encuestas a nivel mundial, donde siguen, no son con personas individuales, sino son con grandes organizaciones que maneja el Foro Económico Mundial, donde para el mayor impacto que se espera de un riesgo es en materia sanitaria, en materia de pandemias. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia. O sea, tenemos que aprender algo de toda esta situación. Y ahí, como os he dicho, entre las propuestas que yo les señalaba, estaba la necesidad de fortalecer los elementos críticos, las políticas críticas, y son sanidad, salud, sanidad y educación. Eso es fundamental. Esto es lo que hemos aprendido. Y además sabemos, como vuelvo a insistir, que CEPAL nos dice que hay, potenciando la educación, digamos, es un efecto palanca, un efecto tractor del resto de los ODS, ¿no? Estos elementos son muy importantes. Tenemos que fortalecer los sistemas sanitarios públicos y la colaboración público-privada, utilizando todos los recursos a nuestro alcance. Profesor, vamos a hacer una última pregunta por razones de tiempo. Muy bien, sí. Alba pregunta, buenos días. Se escucha mucho sobre la inteligencia artificial, realmente. Y creo que el uso de la tecnología creció con la aparición del COVID y estuvo perfecto. Pero ¿cómo cree que incidiría esto en relación a la persona como trabajador, sea de un ente público o privado? Bueno, les voy a mandar el artículo, porque tenemos poco tiempo, les voy a mandar el artículo que se publicó antes de ayer sobre el efecto de la inteligencia artificial en el empleo. En general, en el empleo, no va a hacer referencia al empleo público, sí que se han hecho escritos y publicaciones académicas al respecto. Ya les digo que estoy haciendo el prólogo de un libro del profesor Óscar Cortés, que es un compañero de mi departamento, que se llama Gobierno Algorítmico, donde aborda en profundidad estos asuntos, ¿no? Y toma como referencia distintos contenidos y distintas, digamos, estadísticas. Yo se lo puedo resumir, digamos, es cierto que avanzaron mucho las tecnologías digitales, pero avanzaron las tecnologías digitales relacionales, pero poca incorporación, digamos, de las tecnologías más duras, como la inteligencia artificial. Es cierto que se fortalecieron los sistemas de ciberseguridad y también la nube, también se fortalecieron, pero otras tecnologías, como puede ser el blockchain o Internet de las cosas asociadas a, por ejemplo, a sistemas automatizados de gestión de bases de datos, etcétera, eso no se ha desarrollado, y después lo que hay son enormes diferencias de utilización de las tecnologías más avanzadas digitales en el mundo. Muchas diferencias de carácter importante. Desde el punto de vista de la administración, pues se espera que los trabajos, ya se sabe a nivel mundial cuáles son los trabajos que pueden ser, digamos, declinar, que son los trabajos, digamos, administrativos, de oficina,
de contrastación de bases de datos, de documentación, todo eso se espera. Y sin embargo, mire, y con esto acabo, en mi país ha habido un problema muy serio con la seguridad social en cuanto a la gestión de las listas de espera y del acceso a los servicios que presta la institución de la seguridad social, que ya les digo que es una de las instituciones más desarrolladas tecnológicamente, no solo de España. Y la solución que han encontrado es la solución tradicional, incorporar 3.525 empleados públicos. Y la solución no ha sido incorporar inteligencia artificial. Entonces, esta es una cuestión, es decir, tenemos idas y venidas y todavía no está muy claro que podamos incorporar sin más la inteligencia artificial porque hay otros elementos que retrasan la incorporación de las tecnologías en el ámbito privado y también, sobre todo, en el ámbito público, de carácter corporativo, de carácter sindical, de carácter cultural, de carácter político. Y entonces esto es lo que ha pasado, esto es de esta mañana. En mi país, 3.525 empleados solo en las oficinas de la Seguridad Social, personal auxiliar del nivel bajo de la administración, ¿no? Entonces, bueno, esta es una cuestión que no está tan claro qué es lo que va a desaparecer. Sí que lo sabemos desde el punto de vista del sector privado, porque hay estadísticas muy contundentes al respecto, muy contundentes, pero esto no se está trasladando al ámbito público, de ninguna de las maneras. Muchísimas gracias, profesor Arenilla, por la presentación del día de hoy y agradecimientos también por todas las jornadas que se han realizado a lo largo de este curso. Agradecimientos también a todos los alumnos que han estado atentos semanalmente a todas las asignaciones, tanto como en los foros como la entrega de los trabajos individuales. Hasta el día de hoy será el acompañamiento a través de los cursos, a través de las clases que se dictan semanalmente con este curso, pero les recordamos que todavía tenemos algunas entregas y las mismas las estaremos recordando a través del grupo de WhatsApp, por medio del cual continuaremos interactuando con ustedes, así como por el campus virtual. De mi parte, muy agradecido con el profesor y con todos los alumnos por esta cuarta edición del curso internacional Sello CLAD, la Agenda 2030 en Iberoamérica. Así que bueno, será hasta pronto. Esperamos verlos en otros cursos que dicta la Escuela del CLAD. Profesor, unas palabras de cierre. Pues bueno, repetir lo que les he señalado. Yo creo que ha sido es un grupo realmente comprometido con el curso. Han hecho una muy buena marcha y seguimiento, si lo contrastamos con los demás. Buenas aportaciones, un alto nivel de madurez en cuanto al compromiso con la Agenda 2030 y, sobre todo, otra parte que no he comentado, la traslación, que es uno de los objetos esenciales de este curso, a su ámbito de trabajo y a su país. Eso es muy importante, porque si no, no sirve para nada el curso, si no conseguimos cambio de mentalidad, cambio de observador, que es lo que se pretende, y a la vez, digamos, poder transformar la realidad en la que ustedes actúan y también servir de difusores. Ustedes lo han dicho en varias de las propuestas de sus actividades. Nada, estoy a su disposición, todavía nos quedan casi 20 días de estar juntos. Utilicen el foro, utilicen, por favor, la presentación de ese esquema que tienen que hacer para el trabajo final. Yo ahora corrijo las fechas límites de entrega, pero no lo dejen para el final, porque si no nos descolgamos, y esto lo sabemos. Ustedes han mantenido muy buena tensión de trabajo a lo largo de este curso y no lo dejen, no sigan así, acaban. Y ya verán que la actividad final les va a salir hecha, porque si ustedes revisan sus propias participaciones en el foro y sus propios trabajos individuales a lo largo de las 3 actividades más esta cuarta en grupo, verán que les sale casi automáticamente el trabajo final. Muchísimas gracias, profesor, y con estas palabras damos por finalizada la sesión del día de hoy. Será hasta otra próxima oportunidad en otro de nuestros cursos de la Escuela del CLAD. Hasta luego. Muchísimas gracias.